Les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 3. Les había comentado anteriormente que me gustaría de vez en cuando intercalar con el libro de los Salmos, porque sería muy bueno, ¿no? Si Dios nos permite vida, si Él todavía no regresa en los próximos años, qué bendición sería que podamos abarcar un estudio de toda la Biblia. Entonces los salmos tienen mucha bendición. Hoy vamos a ver este salmo, el salmo número 3, el Dios de la salvación. Así le titulé yo a este sermón. Está tentado a lo mejor ponerle otro título como el Dios que arregla mi desastre, o a quién puedo acudir cuando hice todo mal. Y lo vamos a ver porque los salmos, hermanos, son un cántico del pueblo de Israel. Son oraciones. Algunos se pueden tomar a lo mejor generalmente como esas dos categorías. Si no es un cántico, puede ser una oración que elevaron ellos. Pero a veces, hermanos, tenemos una pequeña guía o un título que llegaron a colocarse de acuerdo del compositor. Muchos títulos de los que tenemos en las escrituras son hechos por los traductores. La Reina Valera utiliza ciertos títulos. Aquí la Nueva Biblia de las Américas que uso yo dice oración matutina de confianza en Dios. Pero eso no es inspirado por el Espíritu Santo, es una guía para que alguien le ponga, por así decirlo, algo para identificar el pasaje, la idea general de lo que vamos a leer. Sin embargo, hermanos, lo que sí Dios permitió que se quedara registrado es lo que dice a continuación. En sus Biblias puede decir algo similar a esto. Dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Este es un salmo, una oración específica por una circunstancia que estaba ocurriendo en la vida del rey David. Y a raíz de esa experiencia, de todo eso que él estaba viviendo, él compone este salmo. Entonces vamos a tener que analizar un poco el contexto. Para eso nos vamos a ir al libro de Segunda de Samuel. También vamos a estar ahí avanzando los capítulos del 12 al 17 para que tenga un separador ahí. Cuando entendamos bien qué pasó ahí, hermanos, yo creo que podemos sacarle mayor provecho a esta oración. Y créame, hermano, cuando estudiamos un pasaje a fondo y tenemos corito como el que acabamos de entonar, nosotros cantamos el Salmo 3, pero hasta que nosotros se nos abre el entendimiento y entendemos bien por qué David compuso este salmo, yo espero que la próxima vez que usted lo entone, este canto, le sea de más bendición. Sus pensamientos se eleven a tal manera que reciba mayor bendición por la clase de Dios que tenemos. Un Dios que salva. Y nos salva en medio de nuestras miserias, nos salva también de acuerdo de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Pero en específico, hermanos, yo quiero que este sermón le tomemos el siguiente provecho. Yo no sé si usted se encuentre en una situación similar a la del rey David, o posiblemente ya lo ha estado, o también ninguno de nosotros está exento a vivir una situación similar. Y es una situación, hermanos, donde nuestros errores tienen consecuencias a tal grado que ni siquiera nos pueden dejar descansar. No podemos descansar y no nos podemos perdonar tan fácilmente. Fíjense, hubo un teólogo llamado Archibald Alexander. Él murió a mediados de 1850, en 1851 si no me equivoco. Y no hace muchas semanas yo estaba platicando algunos pensamientos con los jóvenes. Y fíjese, déjeme citarle algo que él dijo. Entre las miserias a las cuales la mente humana está expuesta, no hay una más intolerante e irremediable que el remordimiento de conciencia. El creyente, hermanos, no está exento a esto. Si tu conciencia no te deja tranquilo por algún pecado que cometiste, es algo que desgasta a tal grado que ni siquiera puedes descansar a gusto. Te puede acosar durante algunos días, puede ser durante semanas. A lo mejor se puede calmar un poco tu conciencia, pero
Es una realidad que el mismo creyente puede padecer y se desgasta mentalmente. Y hay situaciones, hermanos, yo creo que difícilmente pudiéramos sospechar que llegáramos a tener un desgaste tan grande como el rey David por la situación que lo aquejaba. Pero dice este hermano, a veces ese desgaste, ese remordimiento de conciencia puede llevarte hasta un deseo de muerte. Así que esto es algo que generalmente lo experimentan las personas que no tienen a Dios en su corazón, pero no solamente ellos, hermanos, debemos de ser realistas. Hay quienes tienen cierto conocimiento del Evangelio, pudiera ser que a lo mejor hasta son creyentes, son hijos de Dios, pero la aflicción los puede agobiar bastante. Este hermano, Archibald Alexander, voy a citar algunas cosas de él. Él se basa en el libro de Job, capítulo 7, para afirmar esto. ¿Cómo es posible que hasta un creyente quiera desear la muerte? Lo hemos visto, por ejemplo, Elías, cuando fue amenazado por Jezabel, ella decía, yo deseo hasta la muerte. Así que no crea que hemos escuchado, ¿no?, cierta teología donde dice, no, el creyente debe vivir en victoria y no se vale tener pensamientos tan negativos, algunos hasta suicidas. No sé, hermanos, pero lo que vivió el rey David no era tan fácil. Más adelante lo vamos a ver. Pero antes de eso, quiero que veamos lo que dice Job. Conocemos la historia de Job. Dios permite que pase prueba. Y Job sabía, pues Dios es el soberano. Él permite que esté pasando esto. Y nosotros vimos cómo, por así decirlo, le dio luz verde a Satanás para que Satanás lo afligiera. Y Satanás, hermanos, no se iba a tentar el corazón. Él no solamente lo afligió físicamente, quitándole su familia, sus riquezas, quitándole su salud. Mire lo que dice en estos versículos de Job 7, 13 en adelante. Si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Mi alma, pues, escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. Job externó sus sentimientos, hermanos. Y en esta Biblia dice, tú permitiste todo eso, tú con mayúscula. Tú, Dios, eres el que me estás afligiendo. Él permitió que Satanás hiciera uso hasta de pesadillas, hermanos. Uso no solamente cuando Job decía, qué bueno que va a llegar la noche porque ahora sí voy a poder descansar, pero dice, no, yo creo que es hasta peor. Es peor para mí descansar. Me asaltan pensamientos tan terribles que no me dejan descansar. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos, cuando tenemos una situación así? Vaya a 2 de Samuel para que entendamos este salmo que dice, este salmo fue compuesto cuando el rey David huía del rey de Salomón, de Absalón, su hijo, perdón. Y es una historia, yo sospecho que algunos o la mayoría la puede conocer, pero quiero que hagamos un recuento de cuál es la raíz de todo esto, hermanos. En el capítulo 12 vemos que todo empieza por el pecado de David. David cometió errores. Y David, a pesar de que era conforme al corazón de Dios, no quiere decir para nada que era alguien perfecto, sino que era un creyente, era un cristiano, que él fallaba. Y las consecuencias de esos pecados le llevaban a padecer hasta tanta fatiga emocional, tanta aflicción que él externaba a este tipo de santos. Entonces usted y yo podemos también tomar alguna decisión mala y a veces no nos podemos quitar tan fácil las consecuencias. ¿Qué hacemos ahí, hermanos? Este salmo nos va a bendecir, pero mire, 2 de Samuel 12, después de que peca, uno de los pecados que más mancharon la carrera del rey David es acostarse con una mujer que no era su esposa. La embaraza, él trata de encubrir ese embarazo haciendo creer y modificando las cosas, ordenándolas para que sospecharan que más bien su esposo fue el que la embarazó, pero como no lo logró hacer, pues dice, lo voy a matar. Entonces asesina al esposo y es uno de los pecados terribles y cuando ya es confrontado, fíjense lo que dice el versículo 9,
el profeta Natán le dice: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante tus ojos? ¿Ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con las mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. ¿Podemos ver eso, hermanos? David comete un error y tiene que recibir las consecuencias. Y desde entonces se le profetizó: ¿sabes qué? Ya no se va a apartar la espada de tu casa. Y dice: nunca, nunca te va a perseguir hasta el final de tus días. Y nosotros, hermanos, debemos estar conscientes de que tenemos un Dios tardo en misericordia, tardo en ira, grande en misericordia, pero también que no toma por inocente al culpable. Y a sus mismos hijos nos permite tener consecuencias de nuestras malas decisiones. Y por eso a veces nos afligen situaciones como la que vamos a ver más específicamente adelante, pero de aquí es la raíz. Si tú cometiste un pecado y de ahí no se te va a apartar esa espada. Tú hiciste cosas en secreto, pero su hijo Absalón tomó las concubinas del rey David y enfrente a plena luz del día de todo Israel se llegó a ellas. Tuvo relaciones sexuales en frente de todo Israel. En la vuelta ahí en el capítulo 13, fíjese lo que dice el versículo 21. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pasa lo siguiente. Uno de sus hijos se enamora de otra de sus hijas, su hermanastra, y hace un plan para acostarse con ella y termina violándola y aborreciéndola. Y el rey David toma otra mala decisión, no lo disciplina. Simplemente lo único que dice este pasaje es en el capítulo 13, 21, dice: cuando el rey David se entera de todas estas cosas, de que su hija es violada por otro de sus hijos, se enojó mucho. Y es todo lo que dice. Es todo lo que dice, hermano. La ley de Israel ameritaba la muerte de quien hizo esa atrocidad. Y David no siguió al pie de la letra la ley, no limpió el pecado de Israel. Entonces él no se sentía para nada moralmente con la autoridad para regañar a su hijo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Porque él ya había fallado, hermanos. Entonces una mala consecuencia no le quita absolutamente la autoridad para guiar a sus hijos en rectitud. No lo puede hacer tan fácil. Su conciencia iba a ser atacada cuando su hijo le confrontara y le diga: oye, papá, pues ¿qué te pasa? Lo que yo hice no se compara con lo que tú hiciste. Mandaste asesinar al esposo de aquella que tomaste por mujer. Entonces David sabía que le podían recriminar eso. Y se está desatando cada vez más una serie de acontecimientos tan negativos. La hija del rey David que violan es hermana de Absalón. Entonces Absalón, de una manera tan sutil y bien planeada, empieza a sublevarse para tomar venganza contra su padre. Y esto es tan progresivo, hermanos, es algo tan lento. Fíjense, vamos a avanzar hasta el capítulo 15, los versículos 6 al 7, nos dice lo siguiente: de esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Él se hacía pasar como alguien tan piadoso, engañaba a todos a espaldas de su padre. Decía: oye, tu papá no te puede atender, mi padre no te puede atender en asuntos de justicia. Ojalá que alguien me pusiera de rey, yo sí te haría justicia. Y les besaba la mano la persona y se ganaba el corazón de todo Israel. Pero fíjese en el versículo siguiente: después de 4 años,
Absalón, procede la historia. Entonces eso lo hizo durante 4 años. El rey David no se sospechaba nada de eso. Mi hijo Absalón pues no quiere venganza. Pero todos esos 4 años Absalón estuvo guardando una amargura y ganándose poco a poco a una gran cantidad de israelitas para hacerle un golpe de estado a su padre. Entonces llega ese día, le hace el golpe de estado, hace que David huya, toma a sus mujeres, a las concubinas con las cuales no huyó, y ahí es donde tiene relaciones con ellas a plena luz del día. David sabe que tiene que huir, porque si no va a asesinar a sus esposas y a los hijos pequeños que él todavía tiene ahí. Así que en esta circunstancia, hermanos, se compone este salmo. Si usted entiende todo el panorama, son malas decisiones, son consecuencias que David viene arrastrando a raíz de que toma la mujer de Urías el elitita, a raíz de que no disciplina bien a su hijo y a raíz de que hay consecuencias por el pecado. Y si Dios mismo permite esta serie de acontecimientos y aflicciones, hermanos, pues es algo que sí desgasta. Esto es algo que debemos de entender, que nosotros no somos exentos a tomar una mala decisión y decir, pues ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué ni siquiera puedo conciliar el cielo? ¿Sí me habrá perdonado Dios? ¿Qué hago en esta situación? Y este salmo, ahora sí vamos a entrar, vaya a Salmo capítulo 3. Ahí se eleva la oración del rey David. Yo quise dividirlo en 3 partes. Vamos a ver el Dios donde podemos refugiarnos. Es lo primero que quiero que veamos. Vamos a ver el Dios que levanta nuestra cabeza y el Dios donde está la salvación. Esas 3 cosas eran muy claras para el rey David. Y vamos a ver esto, los primeros 2 versículos dice: Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Selah. Esta palabrita que viene al final de los versículos yo la utilicé para hacer las divisiones generales de este sermón. Selah, hermanos, hay 2 grandes teorías. Principalmente creen que es una palabra que significa, si es enfocado a un canto, es para anunciar un incremento, una intensidad, para que mejore la intensidad de esa alabanza. Pero algunos otros teólogos, los que estudian el idioma hebreo, dicen, no, Selah más bien es una pausa. Es una pausa para que tú te pongas a meditar y no pases tan rápido estas grandes verdades que se acaban de decir. Haz una pausa y piensa bien. Y yo quiero inclinarme, creo que la mayoría creemos que eso es lo que más significa esta palabra. Y ahí vamos a hacer las pausas. Primero vamos a ver el Dios donde podemos refugiarnos. Y esta es la primera pausa, hermanos. Primero que nada, hermanos, si nosotros planteamos una situación de temor, de congoja, si tú has atravesado o estás atravesando una situación de incertidumbre, es más, un panorama desolador en cualquier área de tu vida, de una relación con alguien más, una situación económica, una situación de salud, una situación que te aflige. Entonces, estás atravesando por ese panorama desolador y nos podemos identificar como el rey David. Nosotros tenemos un lugar donde refugiarnos. Así que nunca se te olvide esto. Así como el rey David sabía, pues yo hasta muy seguramente me gané todos estos males. Ya me lo había profetizado Natán. No se va a apartar la espada de tu casa. Pero sin embargo David decía, no importa. Tengo un lugar donde refugiarme. Y el creyente, hermanos, nunca debiéramos de olvidarnos de eso, porque es una realidad. Nuestro Señor Jesús mismo decía a sus discípulos, es imposible que un creyente no peque, no caiga, pero ay de aquel de quien vienen los tropiezos. Él quería enseñar quizá otra cosa, pero él dijo una gran realidad, es imposible que los tropiezos no vengan. Estamos en la carne, hermanos, vamos a pecar, vamos a tomar una mala decisión
Y si a raíz de eso tenemos consecuencias que nos van a afligir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El rey David dijo, no, yo tengo con quién refugiarme. Y él simplemente externa lo que hay en su corazón. Mira, no hay nada desconocido para ti. Observa todos los enemigos que tengo. Absalón, su hijo, mandó mensajeros a las 12 tribus y les dijo, yo les voy a dar una señal y al mismo tiempo todas las 12 tribus ustedes van a incitar al pueblo para que griten, Absalón ya es el rey, cosa que su padre nunca lo hizo. Entonces a raíz de eso todo el país es volteado en contra del rey David. Entonces los mismos ancianos dicen, pues yo creo que esto David lo decidió, no sé cómo pasó, pero se vuelven automáticamente del bando de Absalón. Ahí no tenemos tiempo, pero si usted lee esos capítulos del 12 hasta el 18 va a ver esos detalles. Muy bien. Lo más difícil, hermanos, yo creo de toda esa aflicción que estaba viviendo el rey David y lo que puede vivir un creyente es lo siguiente, y ahí es donde nos va a atacar Satanás. Ponga mucha atención, yo creo que esto es lo más complicado del rey David. Es la manera en la cual quiere hacer dudar al creyente que ya no hay esperanza. Eso, ahí se va a enfocar el enemigo. Porque el rey David dice, muchos son los que dicen, para él no hay salvación en Dios. Entonces el enemigo quería hacer debilitar la fe del rey David y decir, ya lo que hiciste no tiene perdón, esa consecuencia te va a destruir. Tu mismo hijo te va a quitar la vida. Mire, no pierda ahí el separador de 2 de Samuel. En el capítulo 16, los versículos 5 al 8, en el momento de la huida, aparece un personaje descendiente del rey Saúl que le gritaba lo siguiente. Versículo 5, al llegar el rey David a Bahurim, entonces salió de ahí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simeí, hijo de Gera. Cuando salió iba maldiciendo, tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y así decía Simeí mientras maldecía, fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, a quien estás prendido en tu propia maldad. Aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. ¿Qué le está diciendo este hombre? Dios te está dando el pago que te mereces. Eres un asesino. Has derramado tanta sangre. Eres el peor rey que hemos tenido y al fin Dios va a tomar venganza. Te va a destruir nuestro mismo Dios. ¿Acaso no son pensamientos que pueden atacar la fe del rey David y decir, no, mi Dios no me quiere destruir? ¿Cómo le haces para contrarrestar eso? Tienes que tener un entendimiento correcto de quién es Dios, hermanos. Dios es en quien podemos refugiarnos y David no tenía duda de eso. A pesar de que alguien atacaba y le decían, ¿sabes qué? No hay salvación en Dios. A Dios, a ti ya no te va a contestar tus oraciones de misericordia. Eso quiere hacer el enemigo en el creyente, hermanos, y va a utilizar diferentes maneras. Cuando tú cometas un pecado y estés llevando a cabo las consecuencias, vas a escuchar seguramente de distintas maneras, no, de aquí ya ni Dios te va a sacar. Es el mismo castigo de Él. Es algo difícil, hermanos, llegar a vivir y a experimentar eso. Yo no sé si alguien de ustedes lo haya podido vivir, pero a veces nos cuestionamos cuando estamos viviendo consecuencias de nuestras malas decisiones. Y sí, ¿cuántos años más arrastraré con esta consecuencia, esta mala decisión que pues no me ha permitido salir de este bache? Pero sin embargo, hermanos, David estaba firme. Si tú te has sentido como él, de todas formas, él nunca dudó que Dios es nuestro refugio. Dios es el que nos puede librar de esas aflicciones. Si nosotros estás viviendo las consecuencias de tu pecado a tal grado que ni siquiera puedes dormir,
De todas formas, tú tienes que aferrarte a Dios. Díselo a Dios, externaselo, así como el rey David. ¿Sabes que hay tantos adversarios me quieren aplastar? Comprendo que muy seguramente son consecuencias de mis malas decisiones, pero sin embargo yo te conozco a ti. Tú eres un Dios en el cual me puedo refugiar. Tú eres un Dios diferente. A pesar de mis errores, me puedo refugiar en ti mismo. Así que procedamos a lo siguiente. Dice, el Dios que levanta nuestra cabeza. David también tenía ese conocimiento de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 3, regresando al Salmo 3. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Selah. Otra vez, hagan una pausa y reflexionen muy bien. ¿Qué acaba de decir el rey David? Este es un salmo hermoso, hermanos, que se nos dejó para que el creyente, cuando tenga esos momentos tan oscuros y sombríos en su vida, sepa qué hacer y no terminar en la desesperación. Así que el rey David dice, pero, esto es tan hermoso, todos los peros en la escritura. Las personas pueden decir que tú ya no me vas a escuchar, que ya es imperdonable lo que yo hice, que ya no hay esperanza para mí, pero tú, Señor, eres un escudo en derredor mío. Tú me puedes guardar de todos esos malos pensamientos. Tú puedes guardar mi alma, tú puedes guardar mi corazón y tú puedes ayudarme a tener fe y seguridad que sigo siendo amado por ti. Eso era una gran verdad que le fortalecía al rey David. A pesar de que yo he pecado y seguramente merezco ciertas consecuencias, pero el amor de Dios no se ha apartado de mí. Y es lo que nos está diciendo, es un escudo en derredor mío. Es más, todavía el rey David se atreve a decir lo siguiente, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cómo es posible esto, hermanos? David, habiendo cometido algo tan atroz, muchos, cuando hacemos un contraste de la vida del rey Saúl, decimos definitivamente, viéndolo desde el punto de vista humano, David era peor rey que Saúl. ¿Qué es más aborrecible? ¿Que le perdones la vida a un rey y a un ganado fino? ¿O que te acuestes con una mujer que no es tu esposa y mandes a matar a su esposo? Eso es el contraste de los pecados. Pero sin embargo, David era conforme al corazón de Dios porque él sí se arrepentía y Saúl no. Saúl era tan orgulloso que jamás se arrepintió de sus malas decisiones. Entonces, David dice, no, tú eres mi escudo, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, a pesar de que he cometido unos errores. Y aquí, hermanos, obviamente se nos ha registrado los primeros errores de la vida del rey David. Todavía usted puede seguir leyendo el libro de los reyes, el final de 2 de Samuel, y va a cometer más errores el rey David. Pero tanto los errores que él cometió en el pasado, en esta situación con Absalón, él decía, yo sé qué clase de Dios tengo. Él me puede guardar, es mi escudo, es más, yo me puedo gloriar todavía de él de mí, porque yo sé que Él levanta mi cabeza. Es como si me dijera, mira David, sí la regaste, pero todavía te amo. Todavía te amo. Te perdono. ¿Y cómo sabemos eso, hermanos? Vaya a 2 de Samuel 12. Acuérdese las palabras que le dio Natán cuando le dice, la espada no se va a apartar de tu casa. Pero fíjese lo que dice el versículo 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Conocemos, ¿no? Él embarazó a esta mujer, le dio a luz un hijo, pero ese hijo no sobrevivió a pesar de que David ayunaba y oraba por la vida de ese pequeño. Pero hermanos, aquí hay algo muy
es clave para entender este Salmo 3. Natán le dijo, el Señor ha quitado tu pecado. Subráyelo. Segunda de Samuel 12:13, el Señor ha quitado tu pecado. Las consecuencias no te las va a quitar, pero tu pecado sí lo ha quitado. Entonces, cada creyente debemos entender claramente eso, y lo sabía el rey David. Dios me perdonó. Esto es una consecuencia, pero si Dios me perdonó, no tengo por qué estarme lamentando y dudando de que Dios no me ama, que sigo siendo aborrecible a Él, que todavía me está castigando, ¿no? David sabía, Él ya me perdonó. Esto que estoy viviendo es porque Él es justo también y disciplina a sus hijos, y he seguido cometiendo errores, pero jamás dude que Dios perdona a aquel que se acerca en fe y pide perdón de sus pecados, y más que nada nosotros que comprendemos que la sangre de Cristo limpia el peor de los pecados, hermano. Este teólogo que yo le cité al inicio, Archibald Alexander, dijo lo siguiente: la conciencia no puede obtener la paz verdadera hasta que el alma no es justificada y el pecado perdonado. Mientras la ley no se cumpla a nuestro favor y mientras exige venganza en contra nuestra por causa de nuestros pecados, ¿hay algo en el universo que pueda darnos paz? Dice, no, te va a seguir atacando tu mala conciencia si no te arrepientes, si no recibes el perdón de Dios. Por eso las personas, hermanos, se suicidan. Por eso las personas no se pueden perdonar atrocidades que han hecho a sus seres queridos. Pero el creyente debe de aferrarse a la persona de Dios y decir, no, yo tengo un Dios que levanta mi cabeza. Yo tengo un Dios que sí me perdona. A pesar de que le fallé, a pesar de que hice que su nombre sea blasfemado, pero sin embargo, acepto con resignación su disciplina, las consecuencias de mi pecado, y al mismo tiempo jamás dudaré que ese Dios levanta mi cabeza. Ese Dios llegará un día cuando ya no estemos en este mundo donde el pecado nos asalta, donde nosotros tomamos malas decisiones, seguimos nuestras propias pasiones y otra vez nos revolcamos en el lodo y andamos pagando consecuencias. Sin embargo, el creyente tiene que aferrarse de esto, hermanos, porque si no, la vida del cristiano sería igual de miserable que cualquier otra. Pero el creyente, hermanos, tenemos que aferrarnos como el rey David y decir, yo fui perdonado. David sabía que él era perdonado. En base a todo lo anterior, que David decía, yo estoy bien con Dios, Él me sigue amando. En base a eso, hermanos, él podía seguir lo siguiente. Y ahí pasamos a nuestro último punto, el Dios donde está la salvación. Vámonos al versículo 5 del Salmo 3. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10,000 millares, a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. David, hermanos, podía dormir como un bebé en los brazos de su madre. Así con una absoluta paz en esos días cuando Absalón lo estaba persiguiendo. Y David tenía mensajeros, ahí lo podemos ver. David sabía más o menos con qué contaba la magnitud de la persecución. Por eso él dice, aunque a manera de poesía decía, aunque sean 10,000 hombres, pueden ser hasta más. Es como decir, pudieran ser el ejército más numeroso. De todas formas, cuando yo clamo a Dios, Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria, y a raíz de eso puedo descansar, puedo conciliar el sueño. Así que, hermanos, yo creo que muchas veces si nosotros no podemos conciliar el sueño por nuestras malas decisiones, nos falta esto, simple y sencillamente, nos falta esto. De cualquier circunstancia de aflicción, hermanos, Dios nos puede traer paz. Dios nos puede traer esa paz y hacernos descansar. Sí entiendo, hermanos, que no estamos exentos a estar en esa situación como Job, que decía, no, yo deseo la muerte.
Probablemente David tuvo un día en que no pudo descansar o varias horas del día, pero cuando llegó la noche dijo, no, yo sé que sí puedo descansar. Yo sé que tanto ahorita como me acueste y en cuanto me despierte, él se levantaba alabando a Dios porque decía, sigo vivo, pude dormir, no me pasé toda la noche desvelado y preocupado. ¿Por qué? Porque Dios me ama, porque Dios me perdona. Él perdona lo imperdonable al que se humilla y confía en el perdón de Dios. De cualquier circunstancia, Él te puede traer descanso. Y yo quiero preguntarles, ¿realmente deseas eso? ¿Realmente quieres dormir y descansar bien de las aflicciones que puedas tener ahorita? Dios, debes de saber que Él lo quiere para ti. Él te quiere dar ese descanso. Él perdona tus pecados y ese perdón, nosotros lo sabemos, está en Cristo Jesús, nuestro Redentor. El rey David sigue diciendo en los versículos 7 y 8, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Y aquí ya nos suena lo que nosotros decimos, es un salmo imprecatorio porque David pareciera, está hasta maldiciendo a sus enemigos. Eso de que les rompan los dientes, que hiera su mejilla, no es algo, hermanos, en lo cual nosotros podemos orar tan fácilmente. Nunca olvidemos el motivo por qué David oraba estas tipo de cosas. Porque lo que más le duele a David es que se burlen de su Dios. Es que digan lo que dice en el versículo 2. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. ¿Sabes qué? Dios, ya se metieron contigo. Esos son los malvados, esos son los perversos, los que dicen que tú no puedes restaurar a tus hijos. Los que dicen, tú no perdonas, tienes niveles de pecados, pero hay unos pecados que ya no perdonas. Esos son los malvados, los que me han acechado y me han dicho, ya no eres grato delante de Dios. Esos son los malvados para el rey David. Dice, a ellos quebrántalos. Revélate en tu ira hacia ellos. Y de ahí entendemos, ¿no?, que tiene una razón de ser, un salmo imprecatorio. No tanto para que tú disfrutes la venganza de Dios y que quieras verlos a ellos retorciéndose cuando reciban la ira de Dios, sino que más bien quieres que el nombre de Dios sea vindicado y digas, ¿sabes qué, Dios? Tú perdonas, tú eres el Rey de Reyes, tú eres quien levanta la cabeza de tus hijos y muéstraselos a ellos, muéstraselos. De esa manera debemos de entender mayormente los salmos imprecatorios, hermanos. Fíjense en lo que dijo este teólogo, última cita de Alexander Archibald. Cuando por medio de la fe el alma comprende la expiación y ve que es conmensurada a todas las demandas de la ley y que en la cruz no solamente queda satisfecha la justicia, sino que se despliega de forma gloriosa, queda libre inmediatamente de la agonía de la culpa. Ese es el acto de la expiación, hermanos, cuando Dios quita nuestro pecado. Entonces, como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llena el alma. Eso decía Archibald. Entonces, hasta que entiendes todo eso que es hecho a tu favor en la cruz y recibes el perdón a través de Cristo Jesús, vas a poder descansar. Solamente así. El gran secreto de la paz genuina es entonces ejercer una fe viva en la sangre de Cristo. A eso nos quiere apuntar este salmo, hermanos. Recibir la salvación del remordimiento de nuestros pecados. A veces nosotros batallamos en perdonarnos, ¿verdad? Errores que hemos cometido. Pero este hermano Archibald Alexander escribió este pensamiento precisamente a los jóvenes y él quería, pues a todo creyente, ¿no? Pero decía, muchas veces como jóvenes vas a cometer errores y él decía, plantéenlo. Imagínate que
¿Eres embarazado antes de casarte, antes de terminar la escuela? ¿O tú embarazas a tu novia? ¿O qué tal si haces algo, te emborrachas, manejas, te accidentas y se mueren todos tus compañeros menos tú? O sea, imagínese la peor de las tragedias. ¿Cómo puedes cargar con algo así? Un error. Sí se puede, hermanos. Sí se puede. El remordimiento de los pecados, solamente podemos encontrar ese descanso en el Dios de Israel, Jesucristo, su Hijo. Él es el Dios de la salvación. Eso es lo que veíamos en el título. El Dios donde nos podemos refugiar, el Dios que levanta nuestra cabeza y el Dios donde está nuestra salvación. Hermanos, Dios respondió la oración del rey David. Si lo quiere ver de manera específica, regresemos por última vez a 2 de Samuel, pero ahora en el capítulo 17. Absalón está persiguiendo al rey David y tiene un consejero bastante astuto que dice: nunca erraba en sus consejos. Este era Husai. Y le da un consejo muy bien hecho que iba a funcionar. La misma Biblia dice, este consejo era para terminar con la vida del rey David. Decía: mire, Absalón, deme chance, necesito 12,000 soldados. Si usted me da esos soldados, yo le traigo la cabeza del rey David esta misma noche o este mismo día. Y él sabía la circunstancia, ¿no? Entonces él dice: no, quiero una segunda opinión. La segunda opinión se la da a alguien que a la vista de todos decía: no, este plan es mejor que el del otro, porque implica que va a juntar un ejército todavía más grande. Absalón va a ir en persona, él va a matar al rey David, entonces se va a llevar la gloria a él. No, definitivamente este plan es mejor que el de Aitofel. Entonces ignora este consejo. Pero todo, hermanos, fíjense en el capítulo 17, lo que dice el versículo 14. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai, el arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Entonces, ¿quién fue el autor de que fueran destruidos los enemigos del rey David? Dice: el Señor. Fue el Señor, no fueron estos hombres sabios. El Señor contesta de esa manera la oración del rey David. Y pues no se lleva a cabo ese plan. Aquel termina suicidándose porque no le hacen caso. Y Absalón termina yendo a la guerra. Ahí lo matan Joab, el general del ejército del rey David. Y también fue un día triste para el rey David, hermanos. No debemos de quitarlo eso. Él llora porque su hijo muere. Sin embargo, Dios vindicó su nombre. ¿Por qué? Porque ellos eran malvados. Ellos decían: no hay salvación en Dios para el rey David. Y a ellos son los que responde. Aquellos que no dudan en el tipo de Dios que tenemos, hermanos. Tenemos un Dios que sí perdona, un Dios que restaura, un Dios que levanta la cabeza y va a decir: estás en un mundo donde me vas a fallar, pero la diferencia del creyente, hermanos, y el incrédulo es que el creyente pide perdón, el creyente se humilla y el creyente confía en el Dios que tenemos, un Dios de refugio, un Dios que restaura y que salva. Así que Dios quiere darte el perdón hoy si lo necesitas y quiere que descanses de todos esos pensamientos que te agobian. A veces, hermanos, hasta una mala decisión que nos está fastidiando con nuestra economía, con el arreglo de algo, o sea, hasta ese tipo de cosas debemos de llevarlos delante de Dios y decirle: yo quiero ese descanso. Yo no voy a dudar que eres el Dios que levanta nuestras cabezas. Va a llegar un día donde nos vas a defender del peor de los juicios,
donde vamos a estar delante del Dios cara a cara y todos esos pecados, va a decir, yo los perdoné. Jesús va a decir, Él confió en mi sangre. Él acudía continuamente y se dirigía con salmos como el de David. Y decía, no, tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres mi gloria. En ti me puedo refugiar a pesar de que todos digan todo lo contrario. Hermanos, que este salmo mejore tu entendimiento y te traiga descanso. Si tú necesitas ese descanso, puedes pedírselo a Dios en este mismo momento. Pero sigue meditando esto porque lo vamos a necesitar, hermanos. Yo quisiera decir que el cristiano es aquel que no peca, pero cuando tomemos una mala decisión, vamos a tener que aceptar esas consecuencias al mismo tiempo de decirle, Dios no ha dejado de amarme, no ha dejado de perdonar. Oremos. Padre bendito, tú sabes la situación de cada uno de mis hermanos, estos jóvenes, estas señoritas que están aquí. Y sabemos también, Señor, que si no traemos delante de ti nuestros errores, no vamos a encontrar ese descanso. Primero que nada, ayúdanos a humillarnos, Padre, porque tú eres un Dios que levanta la cabeza de aquel que clama y que confía en ti, que eres un Dios perdonador. Y sí, a veces nuestra misma vergüenza nos impide llegar con esa fe necesaria y confianza en que no nos vas a recriminar, Padre, nuestro pecado. Pero te ruego, Señor, si alguien de aquí necesita encontrar ese descanso, dale fe, Padre, así como le dijo el profeta Natán al rey David, el Señor ha perdonado tu pecado. Lo ha perdonado ya. De eso ya no te tienes que preocupar. Sin embargo, en las consecuencias se quedan ahí para que Dios vea tu fidelidad. Dios vea que realmente le amas y tienes fe en que te puedes refugiar en Él mismo, a pesar de las consecuencias que podamos vivir. Así que te pido, Señor, que este entendimiento que tú nos has regalado de manera hermosa, Padre, te agradecemos tanto porque en ti hay ese descanso. Eres tan bueno, Señor, que a pesar de nuestros errores, tú eres nuestro refugio. Te alabamos y adoramos tu santo nombre, Señor, porque eres tan diferente a todos los demás dioses que dicen el nombre que existen. Eres el único Dios, Señor, y solamente en ti hay perdón de pecados. Solamente en tu Hijo Jesús, quien recibió la ira del Padre, para que nosotros no la recibiéramos. Confiamos, Señor, en que podemos ser libres, Señor, de cualquier castigo. Aunque aquí tengamos ciertas consecuencias, Señor, ayúdanos a siempre aferrarnos a esta verdad de quién eres, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Alabado y bendito seas. Amén.